Buenas tardes, participantes. Hoy estamos ya cumpliendo con esta cita, este taller virtual inicial del curso de víctimas de violencia sexual. Tengo a mi lado derecho a la doctora Magdalena Villegas, que estará dando este taller inicial el día de hoy, que estará explicando cuáles son las temáticas que estaremos viendo en el curso virtual de atención integral a víctimas de violencia sexual. Y que pues además darles a ustedes este pequeño abrebocas, este inicio del curso virtual. Recuerden que ya el acceso como tal a la plataforma virtual, a nuestra plataforma tecnológica, a nuestra central virtual de aprendizaje de Telesalud Universidad de Caldas, estaremos dando el acceso iniciando el mes de febrero, pero queríamos dar, para que no hubiera un tiempo, digamos, prolongado, desde la inscripción hasta que iniciáramos este curso virtual, este taller inicial. Entonces, quiero agradecerle a aquellos participantes que aceptaron pues, la cita del día de hoy. Quiero además extender la invitación a ustedes para que nos ayuden a replicar esta información que vamos a dar el día de hoy. Si ustedes de pronto pueden estar solo en un espacio de esta videoconferencia, estaremos enviando la grabación al correo electrónico para que ustedes estén atentos también a este medio. Pues la idea es que ustedes nos ayuden a replicar la información, la idea es que ustedes ayuden a extender la invitación a aquellos amigos, colegas que necesiten este curso virtual de atención integral a víctimas de violencia sexual. Recuerden que para muchas instituciones, y espero que usted ahorita, doctora Magdalena, nos hable de ello, del requisito que están adquiriendo algunas instituciones de salud para que los profesionales estén capacitados en este curso que también es denominado, digamos, Código Fucsia. Código Fucsia, recuerden participantes, que aún estamos en inscripciones, que los participantes se pueden inscribir, que tienen tiempo, que tendremos hasta el mes de 31 de diciembre con cupos disponibles para una cohorte del próximo año. Entonces, esa es la idea, que ustedes extiendan la invitación y nos ayuden a replicar, digamos, lo más valioso que vamos a tener el día de hoy, que es la información que nos va a compartir la doctora Magdalena Villegas. Doctora Magdalena, para nosotros es un placer ya tenerla nuevamente con nosotros y que hoy nos dé este taller inicial a estos participantes que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias por invitarme otra vez a compartir con ustedes algunos temas que no son propiamente gratos, son temas dolorosos, pero que no podemos eludir porque a veces las personas que acuden a buscar nuestra ayuda lo hacen en un momento definitivo para sus vidas. Y la diferencia, a pesar de todas las cosas que les haya sucedido, puede ser una intervención efectiva desde el punto de vista de la situación por la que están atravesando, y por eso es que es bueno que conozcamos algunas de estas cosas que, aunque como les digo no son gratas, suceden lastimosamente muchas veces y se reportan poco. De modo que gracias por invitarme y aquí estoy, lista. Perfecto, doctora Magdalena. Sí, como lo decía usted, lamentablemente las cifras de estos casos de víctimas de violencia sexual han ido en aumento. La idea es empezar con estas políticas de prevención a través de los profesionales de la salud, que es el primer contacto que tienen estas víctimas de violencia sexual. Y ustedes se hacen preguntas como cómo atender a estas víctimas de violencia sexual, cómo llegar a ellas, y esto es uno de los puntos que tocará hoy la doctora Magdalena, así que el público es todo suyo. Gracias. Como Germán lo decía hace un momento, este es simplemente un abrebocas de lo que se verá después. Pero lo importante es, Germán dice que han crecido los datos, pero realmente los datos crecen, pero el subregistro es supremamente alto. Entonces hay que pensar que para algunas personas que acuden a consultar, hay muchas otras que sufren a solas durante años los estragos que puede causar un abuso o la violencia sexual. Entonces empecemos por hacer algunos de los que yo llamo comentarios sobre violencia sexual con algunas reflexiones. Los seres humanos somos la única especie que desde que maduramos biológicamente ejercemos la sexualidad principalmente con el fin de obtener placer, puesto que podemos separar la reproducción del erótico. ¿Qué significa eso? Casi todos los animales, en particular los mamíferos, las hembras en particular, tienen una época que se llama un periodo de estro, en el que son receptivos para el macho, porque ellos se aparean básicamente con el único fin de reproducirse. Hay algunas especies que tienen actividades sexuales por temas sociales, para determinar cómo está la jerarquía, por ejemplo, dentro de un grupo de gorilas o de otras especies. Pero si ustedes reflexionan en ustedes mismos, ¿con qué fin ustedes tienen actividades sexuales?
Lo hacen generalmente tratando de obtener placer. A veces lo obtenemos, a veces no. En particular a las mujeres nos resulta a veces muy difícil la obtención del placer. Sin embargo, perseveramos y seguimos esperando encontrar nuestra salida a un mundo placentero, particularmente si encontramos una buena pareja sensible, inteligente y que también esté interesado en el placer. Sin embargo, y lastimosamente, muchas personas no tienen un acceso y una vivencia grata de la sexualidad y son lastimosamente también víctimas de muchos tipos de violencia sexual, porque es que la violencia sexual no es solo una. Puede haber muchas formas de ejercerla. Puede ser a través del abuso, puede ser a través de una violación, puede ser que las hayan expuesto a la trata de personas o cualquier otra forma que implique el uso de violencia. Y recordemos que la violencia se ejerce cuando una de las partes no está dispuesta, no consciente en tener alguna forma de actividad sexual con una o con algunas personas. ¿Quiénes sufren violencia sexual? Pueden sufrirla personas menores de edad, hombres o mujeres, también mujeres en edad reproductiva o de distintas edades, personas trans, y esto se ha ido volviendo una situación supremamente crítica porque ahora que son un poco más visibles las personas trans, vemos cómo son objeto de violencias desde todos los ángulos. A veces pensamos solamente en la policía que los persigue y los atosiga, pero también a veces pueden ser personas víctimas de violencia incluso dentro del mismo sistema de salud, que no sabe cómo tratarlas, no conoce los protocolos, no sabe cómo llamarlas y decirles hombre, mujer, o ignorarlas simplemente, que a veces es lo que sucede. También pueden ser víctimas de violencia personas con alguna forma de discapacidad, y no me estoy refiriendo solamente a discapacidad física, es decir, que tengan una limitación motriz o de cualquier otro orden, sino también una discapacidad cognitiva, que a pesar de que tengan aparentemente una apariencia, y disculpen la repetición, de una persona mayor, sigan teniendo limitaciones intelectuales que no los haga actuar de la manera que podrían hacerlo para evitar algún encuentro sexual que no deseen. También en nuestro país, lastimosamente, puede haber víctimas del proceso armado tan largo que hemos padecido, y personas que son sometidas a quienes tienen una jerarquía o una autoridad mayor sobre ellas. Tal es el caso del médico con el paciente, del maestro con el estudiante, del sacerdote sobre sus feligreses o del jefe sobre la secretaria o cualquier otra posición de jerarquía en el que haya dominación y por esa razón mayores probabilidades de abuso. La violencia sexual está integrada por muchas conductas, como yo les decía ahora. Entonces, en las ellas se obliga a las víctimas a experimentar situaciones que involucran su cuerpo y su intimidad en contra de su voluntad y de su consentimiento. A veces no tenemos claros cuáles son esos límites y creemos, por ejemplo, que curiosear en el celular o en el correo electrónico de nuestras parejas, si bien no está bien hecho, pues no es una cosa grave, cuando realmente sí lo es. Tan severo es que está tipificado como una forma de delito, pero si se hace además con el fin de producir o de compartir videos íntimos, el delito pues tiene una mayor connotación, porque acuérdense que hoy propiamente intimidad no tenemos, y si no hay consentimiento, todo lo que se hace de compartir videos, fotos o de cualquier otra cosa constituye un delito y está penalizado por la ley. Se entiende como entonces como todo acto y comportamiento de tipo sexual ejercido sobre una persona a través del uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal, aprovechando las condiciones de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. A veces es una sola víctima, a veces son muchas víctimas, a veces es un solo agresor o muchos agresores.
porque también hemos oído de mujeres, por ejemplo, que bajo el efecto de una sustancia son agredidas sexualmente por un grupo de personas que fueron a la misma fiesta o que la encontraron en un bar, o lo que puede suceder en un colegio o en el ejército o en algún otro sitio que, como se dice aquí, se limita la voluntad personal y se aprovechan las condiciones de desigualdad. Y seguimos como tipificando las formas de violencia sexual. Una de ellas puede ser el acoso. El acoso sexual es aquella conducta que se cumple cuando una persona, por ejemplo, está diciéndole a otra persona muchas veces que tiene ganas de tener actividad sexual con ella o con él, que en el momento menos pensado va a aprovechar la oportunidad, que luce muy seductora con determinada ropa y que está pidiendo casi que haga gritos que se tenga una actividad con ella. Hay muchas formas, unas muy sutiles y otras muy explícitas, pero todas ellas son distintas manifestaciones del acoso sexual. También hay una forma de violencia sexual que es el acceso carnal violento y actos sexuales en personas protegidas menores de 14 años. Según nuestra Constitución, la edad de consentimiento sexual para las mujeres es de 14 años. ¿Qué quiere eso decir? Que una mujer de 14 años podría decir que sí está dispuesta a tener actividad sexual, aun cuando este es un terreno un poco resbaladizo, porque se supone que cualquier actividad sexual con una persona de 14 años o menor es una forma de abuso, sobre todo si el involucrado es mayor. Entonces, si una niña de 14 años tiene actividad sexual con un hombre de 18, de 17 o de ahí para arriba, ya entramos en un terreno cenagoso, sobre todo cuando se habla de que, aun cuando ella había accedido, probablemente no tenía claras cuáles eran las consecuencias de hacerlo. Otra forma de violencia sexual es la prostitución forzada. Aquí en nuestro país, si nosotros leyéramos las cosas que nos relatan los diarios sobre la violencia y el conflicto armado, o simplemente los reportes de la policía, habremos podido encontrar, incluso últimamente hasta en los periódicos, habremos podido encontrar que hay madres que venden a sus hijas o a sus hijos, o los cambian por drogas, o los intercambian por cualquier objeto, con el ánimo de conseguir algo a cambio por la actividad sexual. Realmente, cuando hablamos de niños, no hablamos de niñas o de niños que sean prostitutas o prostitutos, sino más bien decimos que ellos son víctimas de prostitución forzada. En Colombia, entonces, la prostitución es una conducta absolutamente legal siempre y cuando se haga a partir de la mayoría de edad. Total, que si una niña llega a los 18 años y ese día decide ejercer la prostitución, está haciendo algo legal. Esta es una actividad que está regulada por el Código de Policía, pero si se hace antes no es legal y es severamente castigada como debe ser, como no debe obligarse a un niño que trabaje en ninguna forma para beneficiar a un adulto. También puede darse como forma de violencia sexual la esclavitud sexual en persona protegida. Esto es cuando, por ejemplo, en los conflictos armados se llevaban niños o captaban niños con el ánimo de engrosar las filas de las guerrillas o de las autodefensas, y esas mismas niñas a las que se les encargaba generalmente trabajos de tipo doméstico como preparar los alimentos, recolectar la leña o cualquier otra cosa, también eran obligadas a tener actividad sexual con los guerrilleros. Generalmente eran escogidos las más bonitas para ser las compañeras de los jefes de las guerrillas o de las personas que conformaban los grupos armados. Esta situación también se daba con algunos chicos, que en particular eran chicos homosexuales que, además de la violencia de la esclavitud ya por sí sola, eran también sometidos a todo tipo de vejámenes sexuales. La trata de personas en persona protegida con fines de explotación sexual también puede darse por fuera de los grupos armados. Así se puede llevar, por ejemplo, a una mujer a otro país
con la promesa de que se va a dedicar al modelaje o a cualquier otra actividad aparentemente lícita, y lo que se hace es que caen en manos de unas mafias terribles que les decomisan los pasaportes y además les ponen unas multas altísimas que ellas nunca pueden pagar completamente porque son muy onerosas, y entonces tienen que vivir mucho tiempo dedicadas a este tipo de actividades, alejados de su familia, a veces en terrenos extranjeros, lo que aumenta entonces la victimización. Otra forma de violencia sexual es la esterilización forzada. Este fenómeno también se dio en algunos grupos armados cuando, para evitar que las mujeres quedaran embarazadas, obligatoriamente se les hacían o embarazos que ellas no querían o se les esterilizaba con distintos medios, lo que atentaba obviamente contra la más elemental de las formas de la voluntad, que es decir si uno quiere tener un hijo o no. Y la contraparte de esta eran los embarazos forzados, cuando por alguna razón alguien decide que quiere tener un hijo para garantizar que su apellido perdure, y obligan a veces a una menor de edad o a una mujer que está en condiciones de sumisión a quedar embarazada bajo estas circunstancias. También es una forma de violencia sexual la desnudez forzada y el aborto forzado en persona protegida. La desnudez forzada es un asunto muy complejo porque va desde tomar fotos en actitudes que son aparentemente no sexuales, pero de niños desnudos que aparentemente no tendrían ningún problema, pero que suelen ser vendidas a redes de personas, de pedófilos o de personas que tienen predilección por los niños, y se comercializan sin el consentimiento ni de los niños, ni sin que los niños se beneficien de ninguna manera, sino simplemente como una forma de explotación. Entonces, hablando de estos temas de la violencia, uno quisiera preguntarse qué tipo de secuelas puede dejar en la vida de una persona el abuso o una violación o cualquier otra forma de violencia sexual de las que estábamos hablando. Las secuelas de la violencia sexual dependen de muchos factores. Intervienen muchas cosas para poder determinar la severidad de las secuelas, pero entre ellas podrían mencionarse algunos de los que les voy a comentar. Empecemos por pensar en las características mismas de las víctimas. Muy probablemente muchos de los que hoy están compartiendo con nosotros estos momentos pertenecen a familias grandes en las que hay varios hermanos, y podremos ver que a pesar de que tengamos los mismos genes, tenemos genes de nuestro padre y de nuestra madre biológica, y hemos crecido en entornos similares, con ambientes similares, encontramos obvias diferencias entre unos hijos y otros. Igual sucede con las víctimas de cualquier tipo de violencia, y en particular de las de violencia sexual. Las características de personalidad de cada uno pueden hacer una gran diferencia en las secuelas que deja un evento de este tipo. Por eso es que muchas víctimas de violencia sexual pueden desarrollar lo que conocemos en salud mental como un trastorno por estrés postraumático, que es un cuadro en el cual hay una ansiedad y una remembranza frecuente de lo ocurrido, con síntomas de angustia o de depresión, con ira manifiesta o ira encubierta. Esto es el trastorno del estrés postraumático. Puede presentarse muy pronto ha pasado la situación, o puede ser que aparezca en forma aparentemente tardía, porque a veces no se procesa de forma inmediata y se demora un tiempo para que los síntomas empiecen a aparecer. Pero muchas personas que han sido sometidas a situaciones muy extremas pueden desarrollar este tipo de trastorno. Entonces, además del estrés postraumático, puede haber fuertes sentimientos de vergüenza y de culpa. Es doloroso, y quizás ustedes, algunos de los que me escuchan hoy, han tenido ya la oportunidad de tratar a personas que han llegado a distintos sistemas de salud por razón de una violación. A veces el sentimiento más evidente es un sentimiento de culpa, injustificada por demás, y quiero ser supremamente enfática. Cuando se produce una situación de violencia sexual, siempre estamos hablando de una víctima, que es la persona que la sufre, y de un victimario, que es la persona que la ejerce. Por ahí anda ahora de moda una canción que dice: ni la ropa que vestía, ni dónde fui, ni lo que hice.
y unas cosas similares, hacen justificable que una persona ejerza sobre otra ninguna forma de violencia. Entonces, los sentimientos de vergüenza y de culpa que se pueden verbalizar como yo porque me puse ese vestido, si ese vestido era aparentemente era muy incitante, y claro, pues yo con ese escote, pues el hecho de que me hubieran tocado o manoseado, pues sí, pero es que yo me vestí así. No, usted se puede vestir como quiera, usted se puede desvestir como quiera, porque nadie tiene derecho a tocarla en contra de su voluntad, a manosearla o a manosearlo, porque a los hombres también se los hacen en contra de su voluntad. Entonces, la vergüenza y la culpa, aparte de que son muy frecuentes en personas que han sido objeto de violencia, no son razones justificables para que ellos piensen que pudieron haberlo evitado. ¿Qué puede hacer una mujer cuando la coge un hombre mucho más fuerte que ella, la somete y ella en una evidente desventaja? ¿Qué puede hacer para evitar ese tipo de conducta? Entonces la vergüenza y la culpa, que generalmente están muy frecuentemente, son casi que constantes, son dos de los puntos sobre los que hay que trabajar en la recuperación de una situación de violencia. Las víctimas de la violencia sexual suelen sentirse personalmente responsables de lo ocurrido. Aparecen autorreproches infundados que conducen fácilmente a la depresión, y la gente de alrededor no ayuda porque le dice, si ve, es que usted se expuso, es que quien la mandó a que se fuera sola por esa calle o a que fuera a esa fiesta o a que tomara o consumiera alguna sustancia. La ley está clarísima. Una persona que no está en condiciones de decidir no es una persona que puede consentir una actividad sexual. También, como una de las secuelas del abuso sexual, puede presentarse la depresión. Es muy frecuente en este tipo de actos y en los más graves conduce a aislamientos progresivos o a cuadros graves que podrían conducir incluso a autolesiones o a suicidios. Las que no tienen conductas o no tienen ideaciones suicidas, puede ser que empiecen a abusar de sustancias. Muchos optan por comenzar a utilizar psicoactivos para tratar de moderar o de hacer más leves los efectos. Otros puede ser que empiecen, si han dejado de fumar, por ejemplo, vuelvan a retomar el hábito del cigarrillo. Puede ser que empiecen a beber con más frecuencia, tratando de quitar, de adormecer de alguna manera esos sentimientos que les resultan tan dolorosos, enmascarándolos con otras sustancias que por supuesto no les hacen ningún bien. Ahora, no quiere esto decir que las personas víctimas de violencia caigan en ninguna de estas categorías. Hay muchas que lo superan mucho mejor, hay muchas personas que pueden sobreponerse al evento traumático con mayores o menores secuelas, pero que no tienen que consumir sustancias, ni se deprimen en forma severa, ni representan ni exhiben ninguno de los síntomas que yo acabo de mencionar, porque como lo decía hace un momento, depende mucho de las características de personalidad, de a qué edad hayan sucedido los hechos, de en qué momento se presentaron, de qué redes de apoyo tuvieron. Pero si lastimosamente sucedieron las cosas, pues entonces hay que saber dónde acudir. Hay un aparato estatal que está preparado para recibir las quejas y para dar alguna forma de ayuda a las personas que están sometidas a alguna forma de violencia. Todas las sucursales, todas las dependencias de las fiscalías del país pueden recibir y deben orientar a las personas qué hacer en el caso de que hayan sido víctimas ellas o alguna persona que conozcan, porque es que recuerden que no es solamente la víctima la que tiene que buscar ayuda. Si yo sé, por ejemplo, que un miembro de mi familia fue objeto o víctima de violencia, yo puedo hacer la denuncia, o por lo menos yo puedo decir qué fue lo que pasó para que se desencadene todo el protocolo que hay que hacer para atender a este tipo de personas. En las estaciones de policía también se pueden poner las demandas y también se pueden poner las quejas, más las quejas. Ahora, ¿qué necesitaríamos? Que en todas estas dependencias hubiera una buena atención.
Se necesita, obviamente, que haya personas enteradas y preparadas para atender en forma debida a las personas que consultan por esto, porque de lo contrario resultan revictimizadas. Puede ser que se encuentren con la indiferencia de los quienes los atienden, puede ser que no reciban una respuesta ni una actitud como de interés o de atención, que vuelvan y les digan que repitan una vez más, a veces en forma muy detallada, las cosas que pasaron y la persona que acaba de pasar por un evento traumático no lo quiere repetir. Entonces, lo ideal sería que las fiscalías y las estaciones de policía tuvieran personas debidamente entrenadas en recibir este tipo de informes para que de una manera humanitaria, de una manera sin decir ni pobrecito, ni cómo así, ni qué trágico, pero que de una forma efectiva fueran capaces de orientar a las personas sobre cómo y a quién acudir para todo lo que sigue de ahí en adelante, porque esto viene siendo como una línea de acción en la que una cosa conduce a la otra para que pueda haber efectivamente una buena atención. Las personas que trabajan en medicina legal tienen, aparte de la guía que el Ministerio de la Protección Social editó, que les recomiendo que lo lean porque es supremamente pormenorizado y tiene todos los detalles de cómo debe hacerse la atención. En medicina legal además se encargan de tener presentes cómo fueron los hechos para hacer una correcta recolección de pruebas, para embalarlas en la forma como deben ser, para que se pueda seguir toda la cadena de custodia y para que el proceso se dé sin mayores tropiezos desde el punto de vista de la certeza de que el hecho se cometió. Ahora, acuérdense que una persona puede denunciar mucho tiempo después de lo que sucedieron los hechos, es decir, puede ser que ya no haya restos biológicos, por ejemplo, porque la persona haya decidido ir a un servicio del hospital, por ejemplo, a decir que la violaron o que la abusaron hace un tiempo más bien largo. Y tiene derecho a hacerlo y la ley la protege y la ley igualmente está obligada a que la persona siga todo el protocolo para la recuperación. Entonces, no importa que no haya restos biológicos que puedan preservarse, lo importante es que la persona en un momento particular de su vida decida que ya no quiere llevar más sola el peso de lo que le pasó y quiera buscar atención. ¿Dónde más puede informarse? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en las sucursales grandes tiene personas capacitadas y si no, si es desde los municipios, informando a las líneas de bienestar, también se puede activar la cadena de ayuda y de apoyo. La Defensoría del Pueblo es otra entidad, al igual que la Personería, en la cual se pueden poner las quejas y pedir la ayuda que se necesita para empezar todo el proceso. Ahora, hay también, estas todas son estatales, las que acabo de mencionar, pero ahora, particularmente en las ciudades grandes, hay ONGs como Profamilia, por ejemplo, u otras de carácter local, agrupaciones de carácter local que están trabajando por los derechos de las personas trans o de los grupos LGBTIQ o de las personas que tienen algún tipo de orientación distinta de la orientación tradicional que es la heterosexual y que pueden ayudar a superar las situaciones. Yo aquí resolví ponerles a Profamilia porque Profamilia tiene una plataforma que se llama Avise, que ustedes pueden encontrar entrando a www.profamilia.org y allí encuentran las posibilidades de cómo manejar este tipo de situaciones y esa página les recomienda otras porque realmente lo que necesitamos es saber dónde acudir una ayuda efectiva porque ninguno de nosotros quisiera estar en el lugar de la persona que consulta y si tuviéramos que estar en el lugar de que ellas están, quisiéramos recibir una atención cuidadosa, profesional, humanitaria, oportuna y que nos permita superar situaciones de estas. Porque definitivamente nadie debería verse forzado a sufrir por cuenta de lo que por lo contrario debería generar placer. Yo siempre pienso
que si los seres humanos somos la única especie que tenemos la posibilidad de involucrarnos en actividades sexuales para buscar placer, lo último que deberíamos padecer es una vida sexual poco placentera. Pero una cosa es que no tengamos orgasmos como cuando quisiéramos tenerlos. Una cosa es que no disfrutemos de la actividad sexual porque tenemos muy mala educación sexual, que generalmente es de donde todo se deriva, y porque no tenemos una buena información sobre actividades sexuales, cosas todas que podemos corregir. Podemos aprender sobre actividades sexuales, podemos mejorar nuestra educación sexual, podemos explorar qué cosas nos podrían generar placer, pero no deberíamos ninguno de nosotros, ni niño, ni adulto, ni anciano, ni homosexual, ni bisexual, ni heterosexual, ni de ninguna orientación sexual, ni de ninguna creencia, ni de ninguna raza, ni de ninguna edad, deberíamos ser víctimas de ninguna forma de abuso sexual ni de violencia. Por eso esta es una recomendación en particular para las personas que trabajan en sistemas educativos y en sistemas de salud. Si alguien dice que lo abusaron, la primera cosa que hay que hacer es creer. Mientras que se pueda garantizar que es una mentira, hay que creer, en particular a los niños. Los niños puede ser que guarden silencio cuando hayan sido sometidos en alguna forma de abuso o de violencia, porque lastimosamente los mayores ofensores y los mayores abusadores generalmente están en el núcleo familiar, bien sea sobre todo ahora que tenemos tantas familias recompuestas, que tenemos un matrimonio al que se le agregó un nuevo cónyuge que trae hijos de sus relaciones previas y se juntan con estos y aquellos y empiezan a ampliarse las familias. Entonces puede ser que alguno de ellos haya sido el que ofendió o abusó del niño, pero hay que creerles. Si el niño lo verbaliza, hay que creerle. Si el niño empieza a exhibir comportamientos muy distintos a los habituales, hay que empezar a buscar qué pasó. No siempre es abuso. No hay que volvernos paranoicos con el asunto. Pero si hay algún riesgo de que lo sea y el niño lo dice, hay que creerlos. Siempre, sin embargo, hay esperanzas. Muchas víctimas optan por el silencio, pero las lesiones emocionales no desaparecen. Así que encontrar empatía es el primer paso en el proceso de recuperación. ¿Qué entendemos por empatía? Empatía es tratar de ponernos en el sitio del otro, ver las cosas desde su punto de vista, desde su ángulo de visión. Es tratar de entenderlos como esa persona las ve. Cuando trabajamos en sistemas de salud, a veces corremos con algunos riesgos, que es, por ejemplo, tratar de subestimar lo que a la otra persona le pasó. Y es decir, no, pero no fue tan grave, mire que no la hirieron mucho, mire que no está muy lastimado. Sobre todo cuando nos referimos a las lesiones físicas, porque las lesiones físicas son evidentes, las lesiones afectivas, emocionales y psicológicas no lo son. Entonces, no, si las víctimas optan por el silencio, pues están en su derecho, pero quizás no es esa la forma correcta de superar lo que les pasó. Entonces, si optan por hablar, el trabajo hay que centrarle en ayudar a la persona a entender que no es la responsable de lo que sucedió bajo ninguna circunstancia y que por el contrario, como les decía hace un momento, esa persona es la víctima. Otra cosa que hay que reconstruir es la autoestima. En el trabajo que se hace particularmente con mujeres, y ya voy a hacer un comentario con los hombres, muchas de las mujeres que han sido sometidas a una forma de abuso empiezan a sentirse feas o a tratar de verse feas, porque dicen, yo que me puse ese día tan linda porque yo iba tan bien preparada para la fiesta y mire lo que me pasó. Entonces empiezan a descuidar su apariencia física como en una forma no deliberada, no muy clara, de no ser atractivas para que no vuelva a sucederles. Y les dije que iba a hablar un poco de los hombres. Casi siempre cuando sabemos de víctimas de abuso estamos hablando generalmente de mujeres,
pero los hombres también son víctimas de abuso, también son víctimas de violación a temprana edad, y cuando son adultos y son víctimas de violación los heterosexuales y también los homosexuales. De modo que para los hombres a veces es mucho más trabajoso hacer esto manifiesto, porque ellos están acostumbrados a que ellos siempre tienen que ser fuertes, que no deben mostrar ninguna forma de flaqueza, y para ellos entonces a veces es muy difícil pedir ayuda. Por eso en la intervención para superar las secuelas psicológicas hay que decirles que si cuentan con una ayuda adecuada, con profesionales idóneos, con una buena red de apoyo social y familiar, pueden proyectarse hacia el futuro, hacia nuevas experiencias, hacia nuevas parejas, y pueden aprender otra vez a confiar. Muchas gracias por su atención. Yo les agradezco mucho, a pesar de que no es época propiamente de estar hablando de cosas tan dolorosas. Sí quiero decirles que lastimosamente las estadísticas nos muestran que por estas épocas donde se abusa de la bebida y donde se abusa de otra forma de sustancias, aumentan los episodios de violencia y de abuso. Total que tratemos de que la gente de nuestro medio beba con moderación y se comporte de una manera tal que en enero o en febrero o después no estemos viendo situaciones tan dolorosas como las que hoy nos ocuparon. Efectivamente, doctora, muchas gracias. Agradecerle en primera instancia pues haber participado de este taller inicial, este taller online, a estos participantes que pues van a hacer el curso virtual en atención integral a víctimas de violencia sexual. Y la idea es esa, prevenir todos estos casos que están sucediendo últimamente, y concientizar pues a los profesionales de la salud y también a los pacientes que llegan donde estos profesionales de la salud. Espero pues participantes que esta charla haya aportado mucho, que sea un granito de arena, que sea un abrebocas a lo que vamos a ver en el curso virtual en atención a víctimas de violencia sexual. Lorena Prieto, una participante que tenemos, pues creo que es una pregunta que nos hace a través del chat. Doctora, pero muchas veces antes de recibir las demandas, le piden a los pacientes acudir al médico para poderla recibir. ¿Qué tenemos que decir en cuanto a esto, doctor? Bueno, lo ideal, como yo les decía hace un momento, es que todas las personas que están a cargo del manejo de las víctimas de abuso y de violencia hayan recibido un adecuado entrenamiento, cosa que no siempre sucede lastimosamente, pero vamos a suponer que la ruta empezó porque la persona llegó directamente a un servicio de salud. Vamos a suponer que así sea, porque por supuesto si una persona consulta por una violación, tarde o temprano tendrá que pasar por medicina forense. Uh-huh. Como les dije hace un momento, aun cuando el hecho hubiera pasado hace mucho tiempo, el enfoque es distinto, ya no se busca preservar ningún tipo de muestras, pero el trabajo es igual, hay que ayudarle a la persona a que elabore lo que pasó y hay que activar la ruta de acceso al sistema. Perfecto, doctora, muchas gracias por este aporte a la participante Lorena Prieto. Recuerden, participantes, los que están conectados en estos momentos, si tienen alguna duda, dejarla en estos momentos a través del chat, porque en la parte final voy a indicarles los cursos que tenemos en Telesalud Universidad de Caldas, cursos que para algunas instituciones de salud son obligatorios. Este curso, vale pues aclarar que este curso de violencia sexual es aprobado por la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Nuestros tutores expertos, algunos corresponden a esta institución, a este curso que también es denominado Código Fucsia. Entonces es algo que le da un plus de calidad a este curso, porque todos los contenidos fueron realizados y aprobados por este ente territorial. Entonces, participantes, la idea es que ustedes, pues que ya estén inscritos, animen a los además colegas profesionales de la salud. La idea también es poder prevenir muchos casos, o sea, es prevenir. Recuerden que nuestro objetivo desde Telesalud Universidad de Caldas es ayudar a prevenir también estas situaciones de violencia sexual, a ayudar a salvar vidas. Entonces, en muchos casos, como la doctora lo va ratificar en estos momentos, llegan hasta lamentablemente la muerte de algunos pacientes víctimas de violencia sexual. Y cuando Germán dice que son situaciones que pueden salvar vidas, es literal. No solamente es la vida física de una persona, sino es
que si la persona no tiene una buena atención, entonces esa persona entra en un proceso de alejamiento, de depresión tan severa que a veces los lleva a tomar decisiones muy drásticas porque no son capaces de superar las experiencias vividas. Efectivamente. Entonces, participantes, pongámonos la camiseta de fucsia, la camiseta fucsia, y ayudemos a estos pacientes que nos están necesitando, ayudemos también a difundir que aquí en Telesalud Universidad de Caldas se da un curso de código fucsia, que pues este curso es avalado por un ente territorial y que estamos en inscripciones hasta el próximo 31 de diciembre para que los participantes se animen. En estos momentos podemos ver en pantalla que además de este curso virtual en atención a víctimas de violencia sexual, también contamos con el diploma del curso virtual de IEPI comunitario. Es el componente comunitario del diplomado virtual IEPI, también Latinoamérica. No solo hemos dado esta capacitación acá en Colombia, sino que también a nivel de Latinoamérica, algo importante, hemos pasado por más ya de 9 países a nivel Latinoamérica con este diplomado virtual y con este curso virtual en IEPI comunitario. Entonces, aquí en Telesalud Universidad de Caldas también lo ofertamos. Cualquier información que requieran sobre estos cursos virtuales, recuerden que hay un número que también están viendo pues en pantalla, que es el 321-760-1951, para que nos pregunten a través de este número las ofertas que tenemos de aquí al 31 de diciembre, que tenemos un descuento especial, doctora. Pues la idea es comentarles que tenemos un descuento especial. En estos momentos tenemos el Black Week, que es sobre el 10%, para que ustedes aprovechen esta promoción. Y por ejemplo en el curso virtual IEP comunitario tenemos un 2x1. O sea, si usted se matricula, podrá darle un cupo para algún participante, algún amigo, colega, que sirve también para ahorita que se viene Navidad, regalar un cupo a este participante. Imagínese usted lo que implica en beneficios personales, pero sobre todo piensen que si ustedes o alguien de su familia tuviera que pasar por una dolorosa experiencia, si no estaría mucho mejor en manos de una persona que haya tenido la oportunidad de una capacitación de este tipo. Es así. Y los referentes que tenemos en las temáticas y en los diferentes cursos virtuales son muy buenos, son los mejores en las materias. Entonces son garantizados. Hemos ya capacitado pues en todas las ofertas que lleva Telesalud, más de 15.000 profesionales de salud, que es un buen número, pero si lo miramos ya a nivel nacional, es un pequeño porcentaje de los participantes que queremos llegar. No solo queremos llegar a las ciudades principales, sino que también a aquellos municipios que quedan aislados de estas ciudades capitales. Entonces ayúdenos a difundir la información. Si nos quieren escribir también para solicitar información para amigos, colegas, para complementar información, tenemos correos como el correo de soporte.salud@ucaldas.edu.co o también eduvirtual.telesalud@ucaldas.edu.co. Por favor, si mi equipo de soporte colocar estas direcciones de correo para que los participantes la tengan en cuenta. En estos momentos también tenemos en pantalla el diplomado virtual IEPI Latinoamérica. En estos momentos un diplomado que estamos manteniendo los precios. Para nosotros es más importante que digamos el precio como tal, es poder replicar la información. Entonces por eso estamos manteniendo los precios del 2019 para este año 2020, y ahora si aprovechan la promoción les estará quedando en 180.000 pesos un diplomado virtual en IEPI Latinoamérica, que está actualizado al último libro clínico. Entonces es la importancia, y uno de los referentes que tenemos en el tema es uno de los coautores de este último libro clínico. Se está trabajando en un nuevo libro clínico, pero hasta el momento está actualizado, y tenemos un tema adicional que es el tema de nutrición en madres gestantes. Entonces tenemos, mejor dicho, temas actualizados, referentes en el tema. No creo pues están a la vanguardia aquí en esta universidad, y este equipo que trabaja de una manera denodada, juiciosa, disciplinada y comprometida. Efectivamente, muchas gracias, doctora. Hoy estamos inclusive innovando con usted en el tema que es el tema de videoconferencias. Ya tenemos audio y video, antes teníamos solo audio, y entonces estamos a la vanguardia no solo de los temas como tal, sino también en la tecnología. Sí, tenemos que aprovechar todas estas cosas porque no todas las personas tienen acceso a ellas. Todo para facilitar el conocimiento a ustedes, la construcción colectiva del conocimiento. Y el último curso que quiero difundir es el curso virtual en cáncer de mama, algo que se ve en la actualidad. Entonces, participantes, ustedes quieren ayudar a examinar, a prevenir el cáncer de mama,
inscríbase en este curso virtual que también está en promoción y que todos nuestros datos de contacto los vamos a tener en el chat a través de nuestro equipo de soporte, tanto teléfono, soporte WhatsApp y como los correos electrónicos donde pueden acceder a mayor información. Ayúdenos a difundir esta información. Sé que muchos participantes están necesitando estos cursos virtuales, sé que es una necesidad en las instituciones de salud y además pues que están a muy buenos precios, doctora. Quiero darle cierre a usted, doctora Magdalena, dando la invitación a aquellos participantes que se unieron el día de hoy, que lo que van a encontrar en el curso virtual de atención integral a víctimas de violencia sexual. Recuerde que nos estaremos encontrando en plataforma virtual iniciando el mes de febrero. Bueno, lo que vamos a encontrar en el curso es básicamente unos comentarios acerca de la guía del ministerio, que como les digo, el Ministerio de la Protección Social tiene una guía de atención a víctimas de violencia que está supremamente completa y yo la recomiendo, pero aquí desde Telesalud la manejamos con unas pautas adicionales complementarias a lo que la guía propone, que son básicamente como el fruto de la experiencia y del trabajo que hemos encontrado con esta dolorosa temática de la violencia que lastimosamente se produce tanto en nuestro país. Entonces vamos a mantener lo que el ministerio propone, pero vamos a complementarlo con algunos otros puntos que nos parecen interesantes para la cabal comprensión y para un manejo más efectivo de este tema. Un curso virtual muy completo y pues vale aclarar que todos estos cursos son certificados por la Universidad de Caldas, así que decídete ahora mismo y acredítate con una institución de alta calidad. Muchas gracias, no queda más que desearles una feliz Navidad y un feliz fin de año.